Bueno, acá entonces tengo un ejemplo de cómo elaborar un manual de función. Primeramente, el manual de funciones tiene que tener un encabezamiento, donde se va a identificar a la empresa. Generalmente, en este sector, cuadradito arriba a la izquierda, tiene o el nombre o el logo de la empresa. En este caso, va a tener algo que nos ayude a identificar. Luego abajo tiene la revisión, que todos los manuales de funciones son susceptibles para serem mejorados. Entonces, no existe un manual de función que sea perfecto. Siempre va a existir la oportunidad de ser mejorado. Entonces, nesse sentido, todo manual va a tener diferentes revisiones ou mejoras. E nesta parte donde dice revisión, cuando tiene el valor de 0, como está ahí, quiere decir que este es el primer documento que se ha sido elaborado. Y cuando se tiene 1 o el 2, quiere decir que el 1 quiere decir que ya tiene una modificación, y el 2, y así sucesivamente, quiere decir sus modificaciones. Y para la empresa, la organización, siempre va a ser válida la última revisión. Luego, al medio tiene el nombre del cargo o función que se va a describir. En la derecha y superior es importante tener la identificación de la cantidad de páginas que compone este manual de funciones. Donde se tiene el número de páginas y donde se está leyendo va a ser el primer número antes de la barra, y el número posterior de la barra quiere decir que es la cantidad de páginas que contiene este manual. Por ejemplo, si este manual tiene 3 páginas, ahí sería 1/3. Y luego abajo tiene la fecha, que es la cual ha sido la revisión. Generalmente, también abajo se tiene un código, donde va a identificar el manual. Para algunos es más fácil referirse a un manual de funciones con base a un código. En este caso, este código es MF-. Luego abajo tiene el nombre del cargo. Es el nombre con que se conoce ese cargo en la empresa y tiene que coincidir con el cargo que se tiene detallado en el organigrama. Abajo tiene la ubicación del cargo. La ubicación se va a referir en qué parte de la estructura orgánica se encuentra ese cargo. Cuando es una empresa pequeña, a veces parece no ser muy lógico esta ubicación del cargo, pero cuando son empresas más grandes, con muchos cargos, para poder ubicar es importante tener eso identificado. Por ejemplo, en algunas empresas tienen varias sucursales, entonces la ubicación del cargo también ayuda el hecho de que este cargo, a qué sucursal pertenece, a qué gerencia pertenece y a qué distrito pertenece. Y por lo tanto, la ubicación de este cargo va a ayudar a identificar con mucha más precisión a dónde pertenece este cargo. Luego, se tiene el siguiente campo, que se denomina descripción del cargo. La descripción del cargo se va a describir el que hace este cargo, cómo lo hace y por qué lo hace. Básicamente es un resumen de las principales responsabilidades, funciones o actividades del puesto que se está analizando. Luego abajo se tiene el tema de relaciones. ¿Con quién este cargo se va a relacionar? Entonces, un cargo siempre va a tener relaciones dentro de una organización. Y esta relación son de 2 tipos. Ahí se tiene reporta a y supervisa a. El reporta a es cuando este cargo depende de otro cargo. Entonces, vamos a tener ahí otro cargo o función que va a ser el jefe inmediato de este cargo. Supervisar cuando tiene dependientes de este cargo. Se refiere a los cargos que dependen de este puesto que se está analizando. ¿Quién son sus subordinados? Y
Luego abajo se tienen las funciones, que es el detalle de las secuencias de actividades, de tareas que va a realizar un trabajador. Entonces, ahí se tiene que describir de la forma más amplia posible, más detallada, y de todas las funciones que tienen que realizar este cargo. Normalmente se va enumerando de manera que nos va a ayudar a identificar el número de funciones que corresponde a este. Y por último, se tienen los requisitos o competencias necesarias de este cargo. Y ahí se tiene el grado de instrucción y experiencia. El grado de instrucción va a ser el nivel de formación académica que tiene que tener el encargado del puesto. Por ejemplo, tiene que tener cursado un nivel intermedio o que tenga un bachiller y que tenga, que sea técnico medio y superior y en qué áreas. Entonces, ahí es cuál es el grado de instrucción o conocimiento que se va a requerir para este cargo que se está desarrollando. De manera que todas las funciones que se tengan descritas en este manual de funciones pueden ser llevadas a cabo por cualquier persona que cumpla con estos requisitos de grado de instrucción. Y abajo se tiene experiencia. Entonces, la experiencia va a ser la antigüedad o el empirismo que se ha generado en un puesto similar a este que se está llamando para que se haga cargo de este trabajo. Hola, hola. Doctor, continuando con el tema, tenemos acá un ejemplo de la empresa Nutresa, ya que nos referimos a lo que es el manual de funciones, y como mi compañero ha descrito, tenemos en lo que es el nombre del cargo, auxiliar de operaciones logísticas, como dependencia que va a depender del área operativa, como número de cargos, solamente uno, que reporte del nombre de cargo, jefe de logística. Ya como se estaba mencionando ahora, hay requisitos mínimos, objetivo principal y funciones esenciales para desarrollarlo. Dentro de los requisitos mínimos tenemos requisitos de formación, ya para este que sea bachiller con conocimiento de operaciones logísticas, requisito de experiencia que no necesita experiencia. Como objetivo Tu principal, cámara, un Cristian, ratito, doctor, ya. Ya, como requisito de experiencia que no necesita experiencia, como objetivo principal que es el encargado de llevar el control y registro de las actividades de almacenamiento, consolidación y despachos. Como funciones esenciales que va a desarrollar este, va a ser controlar el cumplimiento de los procedimientos operativos en las actividades de la bodega, reportar al jefe de logística las indicaciones de la gestión de la bodega y posibles mejoras en los procesos, dirigir al personal de la bodega en las labores planificadas, controlar los gastos de transporte y aprobar los gastos de los mismos dentro de las funciones de la carga de transportada y el cumplimiento de la entrega. Esto, doctor, es un ejemplo de una empresa. Ahora, también tenemos otros ejemplos. Pasa la diapositiva, porfa, de la empresa Coca-Cola. Pero, doctor, antes de eso, por ejemplo, ya refiriéndonos a lo que es exactamente lo que es en el ámbito hospitalario, como existen diferentes áreas y diferentes servicios, exactamente no sabíamos cómo mostrarlo, ya que tenemos, por ejemplo, el departamento médico, departamento de enfermería, la jefatura, la gerencia de salud, tenemos lo que es eh, bueno, diferentes áreas. Entonces, no sé si la verdad esté bien mostrar, por ejemplo, enfocándonos solamente a una área o si se podía presentar de manera general todo esto. Por ejemplo, eso va a variar según el tipo de hospital que va a ser de tercer nivel o si va a ser una clínica, por decirlo. Entonces, hay mucha variación en cuanto en cuanto a dependencias de qué área va a ser. Y eso, doctor, no sé, eso quería consultar. pues el manual de cargos supuestos se da
una hoja o un formulario para cada puesto. Si un hospital tiene 5.000 puestos, tienes que tener 5.000 hojas. No puedes Ya, cruzar, el manual de funciones no puede ser general, no puede ser genérico. Hay algunas cosas que pueden ser similares, por ejemplo, qué sé yo, que un médico de planta de emergencias con el médico de consulta externa, ambos son responsables de hacer una consulta externa dentro de sus funciones, sí. pero eso puede ser similar, pero el resto no va a ser similar, entonces tienes que tener necesariamente una hoja para cada puesto o para cada cargo. Ah, Entonces, ya. de funciones es la unión de todas las hojas de la cantidad total de funcionarios que tiene una institución, independiente de la institución que sea. Ya, sí, eso, por ejemplo, estaba viendo igual, preguntando en diferentes hospitales que igual nunca va a ser lo mismo, justamente porque existen diferentes áreas y departamentos según la clasificación de la institución. Ya, bueno, tomando como otro ejemplo, tenemos a la empresa Coca-Cola, como igual que tiene que desarrollarse el cargo, la dependencia, el reporte, a quién le van a reportar, el perfil del cargo, el objetivo y las funciones a desarrollar. Dentro del cargo va a ser jefe de marketing, la dependencia, departamento de la publicidad, el reporte que va a ser directamente a la gerente de marketing, que le van a reportar diseñadores gráficos, publicistas, comunicadores sociales. El perfil de este cargo, como ejemplo, vamos a tomar que es un profesional en marketing con posgrado en carreras de comercialización, marketing o afines con experiencia mínima de 3 años, liderando áreas de marketing, dominio del idioma de inglés en un 100% y una tercera lengua en un 50%. Un perfil dinámico, proactivo y con habilidades de negociación y de liderazgo de equipo de trabajo y un excelente manejo de relaciones interpersonales y disposición del cambio. Dentro del objetivo de este va a estar que lidere el área de marketing, que defina la estrategia a desarrollar para cada canal a fin de la línea de negocio, maximizando los resultados y contribuyendo al logro del objetivo de la gerencia al cual reportará. Dentro de las funciones que este va a desarrollar va a ser apoyo a la gerencia en dar a conocer los productos o servicios a través de los diferentes medios de comunicación masiva, buscar de manera creativa, captar la atención del público principalmente y enfocar el consumo de los productos que se van a ofrecer, impactar en el mercado a través de los medios publicitarios, buscar y contratar en medios publicitarios más efectivos para la empresa, seleccionar y capacitar al personal bajo su cargo, diseño de ejecuciones y seguimiento al plan del marketing, analizar el mercado de insumos de computación, negociando con los principales clientes, analizar indicadores y datos estadísticos. Todo esto, bueno, va a estar en la parte final elaborado que va a estar el gerente de recursos humanos, que va a estar revisado por el director general y que tiene que tener una revisión con fecha. Eso, doctor, queríamos mostrar como ejemplo. Utilidades. El manual de funciones va a permitir, en primer lugar, documentar distintos puestos de trabajo de la organización, mediante una descripción exhaustiva. El segundo punto va a establecer o completar el organigrama jerárquico funcional. ¿Qué es eso? Eso es un organigrama que indica funciones que debe cumplir cada departamento, equipo o empresa. También va a facilitar el control y la mejora del sistema de gestión y la producción de servicios. Eso va a generar una adecuada definición de los objetos. Va a efectuar igual también desarrollo de una valoración del puesto de trabajo ajustada a sus contenidos y exigencias. También va a integrar las competencias profesionales para el buen desempeño del puesto de trabajo. ¿Puedes pasar, John? Va a definir áreas de resultados, haciendo evaluación de rendimiento de las personas que desempeñan en los puestos de trabajo.
También van a analizar las funciones potenciales en las actividades, tareas y responsabilidades. También va a ser posibles los planes de formación y el desarrollo de los procesos, del proceso. O sea, finalmente, eso va a facilitar la prevención de riesgos laborales. O sea, va a evitar que un trabajador sufra un determinado daño derivado al trabajo, de este trabajo. Puesto de trabajo. El puesto de trabajo se define como un conjunto de tareas y responsabilidades que desarrolla una persona dentro de una empresa, empleando técnicas, métodos, medios específicos que são determinados por la própria empresa. Existem três elementos principais do puesto de trabalho, que é tareas, obrigações e responsabilidades. Tareas são as funções básicas que compõem o dia a dia do trabalhador. As obrigações são conjuntos de tareas que constituem as atividades completas, competentes, relevantes ou significativas. E as responsabilidades são conjuntos de obrigações que descrevem e identificam a razão de ser do próprio trabalho. ¿Y de dónde surge el puesto de trabajo dentro de una empresa? Surge de un proceso de donde desenha la estructura organizativa de la organización. Ese proceso tiene tres fases. La primera es dividir el trabajo o buscar un conjunto de tareas esenciales que necesita para ofrecer el producto o el servicio que se ocupa la organización. E posteriormente se coordenaria essas atividades, tanto vertical como horizontal. E por último, assignaria as atividades às pessoas adequadas. Listo, buenas tardes a todos, buenas tardes, doutor. Vou falar um pouco sobre a diferença, vamos tentar diferenciar o puesto de trabalho com o cargo que se é dado, ¿sí? Entonces, está junto, estão ligados, pero podemos diferenciar, ¿sí? El puesto de trabajo podemos comprender como una área establecida para que el trabajador possa cumprir uma determinada tarefa ou função, sim, dentro do processo de trabalho. Também podemos ver que é um meio que ele oferece meios de trabalho necessário para executar uma determinada tarefa, sim? Ou seja, então podemos digamos pensar posto de trabalho assim, que é uma zona de atividade laboral de um ou vários trabalhadores, sim? Donde el hombre que es lo trabajador, transforma los objetos que es ofrecido, los objetos de trabajo, y obtiene productos o desarrolla servicios, ¿sí? Inerente a su cargo o ocupación, ¿sí? Passa, João, por favor. Vamos lá. Entonces, si el puesto de trabajo es lo que ofrece las herramientas para que haga para que pueda hacer su cargo, lo que es cargo. Entonces, lo cargo es conjunto de funciones y tareas desarrolladas por uno solo trabajador, ¿sí? Que manifiesta una integridad em correspondência aos objetivos da organização. Então, ele vai fazer um conjunto de funções de tarefa desenvolvida por o trabalhador de acordo com o que a organização quer oferecer. Passar, Ricardo? Bom, listo. Então, acá temos duas definições, ¿sí? De outros autores, donde uno está hablando una definición para puesto y lo otro está haciendo una definición al cargo,
para tentarmos diferenciar uno y otro. Lo primero, podemos mirar Word, que define puesto de trabajo como una plaza en el proceso organizativo, ¿sí? Y el otro, Schröder, que define cargo como una unidad de organización que conlleva un grupo de deberes y responsabilidades que lo vuelven separados y distintos de otros cargos en esta misma, digamos, en esta misma empresa, esa misma puesto. ¿Listo? Listo. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una función y una competencia? Les repito la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una función y una competencia? Puede ser, doctor, que la función va a ser aquel que el trabajador tiene que desarrollarlo. En cambio, ya referido a lo que es la competencia, va a ser, por ejemplo, ya que estamos hablando de grado académico y demás, a la hora de presentar un currículum, entonces se va a valorar más que todo el nivel académico que tenga, la formación de estudios, si tiene algún posgrado, algún curso más allá, que tenga mayor nivel de No, formación y es así. Podría ser la capacidad del trabajador de hacer la determinada función. Ya, un ejemplo. Digamos, si tiene un médico, digamos, si tem um paciente que necessita, digamos, de um médico com uma especialidade específica e o médico que está atendendo é general, então ele não tem a competência de seguir com esse paciente e tem que encaminhar, não? Más o menos. Otro ejemplo. Un ejemplo más concreto. Vamos ver. Pode ser de qualquer coisa? No, Ou, estamos en salud. sim, vamos lá. Então, estamos em um centro de saúde de primeiro nível e chega um paciente. Sin inventarse. Entonces, A ver, es bien clara la situación. Por ejemplo, una enfermera en emergencias, su función es administrar inyectables intramusculares, ¿sí? Esa es una de sus funciones, es administrar los inyectables intramusculares en base a un protocolo de procedimiento, que lo vamos a hacer más adelante. Pero la competencia de esa enfermera va a mejorar mientras más experiencia, habilidad, conocimiento tenga. Porque todas las enfermeras que salen egresadas saben poner un inyectable, pero mientras más se capacite, mientras más destreza tenga, mejor competencia va a tener. Entonces, para la administración en general, lo que le interesa son las funciones y el cumplimiento de las funciones. Obviamente, dentro del proceso de la economía y el proceso mismo de la atención, tiene que haber calidad de atención. Entonces, muchas veces hay hospitales que han generado no solamente manual de funciones, sino han generado manual de funciones y competencias. ¿Qué quiere decir eso? Que no es suficiente que una enfermera se propone inyectable, sino que tiene que tener una experiencia probada y ya de alguna manera certificada de esa experiencia mayor a que tiene o que puede uno generar, ¿no? Entonces, hoy en día, lo mínimo que tiene que tener cualquier empresa, cualquier hospital es un manual de funciones. No quiere decir que eso no genere también
competencias. Cuando el manual de funciones, además de funciones, tiene competencias, está buscando calidad. No solamente está buscando el cumplimiento del funcionario, sino calidad. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que ser bien claros. Por ejemplo, una recepcionista, alguien que trabaja en recepción, está encargada de saludar todos los días a las personas, pero puede saludar con su, con su cara de enojada y puede mandar con su cara al diablo a su paciente. Pero ahora, si esa mujer, esa funcionaria, además de cumplir su función, se prepara desde el punto de vista de empatía, se prepara desde el punto de vista eh, de mejor calidad de atención, obviamente ese saludo va a ser, además de cumplir la función, va a generar una competencia que va probablemente mostrando más cordialidad, más amabilidad y más comunicación. Va a hacer que esa función se convierta en una competencia. Entonces, ahí hoy en día todas las empresas, incluidos los hospitales, están empezando a trabajar sobre competencias dentro de los manuales de funciones. O sea que le suman a la responsabilidad mínima también cierto grado de experiencia, habilidad, destreza, conocimiento, actitud, que es una competencia para que mejore el cumplimiento de esa función. No solamente que lo hagan por hacer, sino que lo hagan mejor. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante que está incluido dentro de los manuales hoy en día de funciones. Y ustedes, como futuros profesionales, el momento que les pidan hacer su manual de funciones, tienen que pensar también en esa competencia. No solamente es hacer las cosas por hacer, sino hacerlas mejor, lo mejor posible. No solamente buscar eficacia, efectividad, sino también, mejor dicho, no solamente eficiencia y efectividad, sino eficacia, mejora de la calidad. Así se van a reconocer ustedes, a diferencia de sus colegas, no cumpliendo funciones, sino cumpliendo la mejor forma sus funciones. Bueno, Doctor, por favor, sí, doctor, yo quería dar otro ejemplo igual. a ver, adelante. Ya, bueno, por ejemplo, ya que está hablando de los ejemplos, por ejemplo, hay licenciadas en enfermería que, así como generales que manejan salas, ahora, por ejemplo, dentro de la competencia va a ser que hay licenciadas que manejan instrumentación quirúrgica, que manejan el área de terapia intensiva, ya sea que tengan la especialidad o no la tengan, pero sin embargo, obviamente es mucho mejor que dentro de su formación académica la tengan, pero sin embargo hay algunas que no la tienen, pero sin embargo saben manejar. Ok, muy bien. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Perfecto. Pasamos al siguiente tema, por favor. Ya, Doc, ahorita comparto pantalla. Doc, ¿se ve la pantalla? No.
Doctor, ¿sí lo ven? Sí, falta poner modo presentación, pero. Oye. Doctor, buenas tardes. Yo voy a comenzar con los conceptos. El primer concepto es que es la planificación. La planificación va a ser una función administrativa básica que suministra los medios con los cuales los recursos humanos van a manejar, por ejemplo, problemas de un ambiente complejo y dinámico. Hola, Ahora, perdón, disculpen. Manual de procedimientos, ¿a quién le tocaba? Ya han dado, ¿no? Manual de procedimientos también. Deme un segundito, voy a revisar el Classroom. No recuerdo bien si hemos asignado o no ese tema. Ah, ya, no teníamos entonces manual de procedimientos. Ya, muy bien, después les voy a explicar entonces. Continúa, por favor. Entramos a la siguiente función administrativa que es planificación. Adelante. reiterando, la planeación es una función administrativa básica que lo que va a dar es los suministros, o sea, los recursos humanos para manejar los problemas. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Es que es un conjunto de estrategias que son acciones que se van a considerar para planear un objetivo. Va a ser programas, va a haber procedimientos, va a haber metas, va a haber las políticas, que es guías para orientar esa acción, y va a haber los objetivos, que es para llegar a esa meta. Ahora, hay varios autores que dieron una definición según su punto de vista, que los voy a leer. Por ejemplo, que es Stoner en 1996, que decía que es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas. Otro que dice, la planificación se anticipa a la toma de decisiones, es un proceso de decidir antes de que se requiera esa acción. Ahora, ante todas estas definiciones, va a haber dos que se tienen que considerar, que son los propósitos y son las premisas. Los propósitos es donde se aspira llegar a ese grupo social, a qué meta y a qué objetivos va a lograr esa planeación. Y las premisas es lo que son suposiciones que se deben considerar a futuro, que puede ser tanto exitoso como llegar a esa planeación como un fracaso. La siguiente, por favor. El propósito de toda esta planeación que se tiene que organizar es conducir a la empresa hacia mejoras continuas mediante planes estructurados y delimitados que pueden ser mediados para determinar el éxito o el fracaso de los mismos. También uno que también se tiene que ver es la naturaleza y el propósito de la planeación. O sea, aquí hay 3 puntos, que es la universalidad de la planeación en general, que es la planeación es de uso general, la cual aplica cualquier parte del medio y cualquier punto de la empresa. Ahora, el carácter general es, aunque obviamente la planeación es de carácter general, a realizarla siempre lleva los valores de quien lo desarrolla, o sea, la planeación de quien va a desarrollar ese plan y esa meta. Y la razón común de ser, o sea, eh, tiene que haber un plan que existe y que se va a llegar a desarrollar. A eso es lo que se quiere referir. La siguiente, por favor. Ahora, la naturaleza de la planeación se va a resumir en los siguientes principios, que van a ser 4, que uno es la distribución hacia el objetivo. Es promover el cumplimiento de los objetivos ya previamente establecidos. Ahora, de los objetivos, tienen que ser unos objetivos significativos
tienen que ser claros, tienen que ser alcanzables y tienen que ser verificables para que haya un éxito en la planeación. La primacía de la planeación es planear, o sea, la planeación procede, o sea, tiene que ver lógica a todas las demás funciones administrativas que este contiene. Y la eficacia de los planes es según lo que contribuye al propósito y a los objetivos de este. A eso se refiere. La siguiente, por favor. Principios de la planeación y su importancia en las organizaciones. Uno sería la factibilidad. O sea, que los planes que se dan tienen que ser acorde a la realidad y en medio donde se van a realizar. Y que puedan obviamente ser factibles, o sea, que se puedan realizar, que tengan un propósito y una meta. La objetividad y la cuantificación. De la objetividad tiene que ser planeada para diferentes resultados. Por ejemplo, los cursos Artenos de la Acción, que es para poder determinar diferentes caminos, formas de acción, estrategias para conseguir los objetivos. Otro que sería la elección, que significa la determinación y el análisis de la selección de la decisión que se va a dar, la decisión más adecuada para la planeación. Y otro que sería el futuro, o sea, tiene que ver las situaciones futuras de poder anticipar hechos inciertos, prepararse para contingencias, para poder trazar futuros objetivos. La flexibilidad es poder establecer de antemano todas las situaciones previas que se puedan dar y corregir y formular nuevos objetivos. La unidad, lo que se refiere a esto, que todos los objetivos tienen que estar en un equilibrio para poder así satisfacer, o sea, el objetivo general. Y el cambio de estrategias es a lo que se refiere, digamos, si algo no funciona, si algo no está funcionando, no está llegando a su meta, tiene que haber nuevas estrategias, nuevos planes, nuevas funciones administrativas para que se pueda llegar. Eso sí. Bueno, Doc, yo le voy a hablar sobre las características de la planeación. Estas se caracterizan por unidad, penetrabilidad, continuidad y precisión. La unidad es la estrategia que implementa cada área de una empresa. La penetrabilidad es el plan estratégico que recae tanto en los niveles jerárquicos como en los responsables. La continuidad es la planeación estratégica en una actividad constante para poder mantener una organización de funcionamiento. Y la precisión es los planes que deben seguir, que se deben seguir claros y concretos para evitar algún error o una equivocación. Los tipos, la planificación administrativa puede ser de diferentes tipos, ya sea estratégica, táctica, operativa o normativa. La estrategia estratégica suele ser a largo plazo que planifica a nivel global. La táctica suele ser a medio plazo para cada departamento o lugar. La operativa suele ser a corto plazo para cada área. Y la normativa suele ser a medio o a largo plazo mediante la planificación en el conjunto de reglas. Bueno, yo les voy a explicar lo que son las herramientas de planificación, qué es y cuáles son las herramientas de planificación. Bueno, ¿qué es? Las herramientas de planificación nos ayudan a mejorar nuestra empresa, ya que nos ayuda a llevar la empresa en una sola dirección mediante la organización. Siguiente, por favor.
Bien, en las herramientas de planificación tenemos los diagramas de flujo, por ejemplo. El diagrama de flujo es una representación gráfica de una secuencia de tareas, de unas rutinas simples, y tiene la ventaja de tener una secuencia, lo cual lleva a tener una buena organización. En el segundo tenemos el diagrama de Pareto. En el diagrama de Pareto, es también llamada una gráfica curva cerrada. Con esta gráfica, sirve para organizar datos de forma que estos queden de forma descendente, de izquierda a derecha, separados por barras. Esto permite asignar un orden de prioridades. Siguiente, por favor. El checklist. Muchas empresas utilizan esto. El checklist es que durante la realización de actividades en las que es muy importante que no se olvide ningún paso, el cual debe realizarse las siguientes tareas, con un orden establecido. En sí, anotas una tarea, la realizas y la tiqueas. Y en el último que tenemos es el análisis de causa raíz. En el análisis de causa raíz es un método para la resolución de problemas que intenta evitar la recurrencia de un problema o defecto a través de identificar sus causas. Paso la palabra a mi compañero. ¿No se escucha? Variña. Bueno, doctor, al parecer mi compañera Varinia no se encuentra. Voy a decir esta parte. Voy a explicar lo que es la misión y la visión. En la misión es la declaración del propósito, es en realidad el enfoque que tiene la empresa, la razón de ser del negocio. Como indica en la diapositiva, generalmente se explica en 3 oraciones. ¿Qué hace la empresa? ¿A quién sirve? ¿Y en qué se diferencia? Siguiente, por favor. Ahí como ejemplo tenemos la misión de la universidad. Siguiente, por favor. ¿Qué observamos en la misión? ¿Por qué es importante una misión genuina? Es decir, es una breve explicación de qué es lo que puede realizar la universidad a través de los estudiantes. Siguiente, por favor. No sé si alguien quiere explicar la visión, por favor. Ya, doctor. ¿Qué es la visión? La visión nos hace respuestas a la pregunta ¿a ¿Aló? dónde va la empresa en futuro? ¿Hola? Variña, se te escucha. Perdón, me van a disculpar. Bueno,
La visión es bien importante ya, plantearnos este tipo de preguntas, porque en realidad nos plantea qué vamos a ver hacia el futuro, ¿ya? Ahora que primero tenemos que ver cómo se crea una visión en una organización, es bien importante tocar este tema. Ahora que va a tener esto, 3 puntos, va a ser primero comenzar como la historia, luego hay que ver el presente y luego plantear el futuro, ¿ya? Cuando decimos que cuando tenemos que plantear la historia en la parte de la visión, eso quiere decir como cuándo empezó, cómo ha empezado la empresa, ¿no? Entonces tenemos que ponernos a pensar cómo hemos empezado con la empresa, con el negocio, con la organización, mejor dicho. Entonces, para ver qué queremos de aquí en un futuro, ¿no ve? Ese es uno de los puntos que tenemos que plantearnos. Luego tenemos que ver el presente, que es bien importante, hacia dónde estamos yendo, al momento de cuestionarnos hacia dónde estamos actualmente, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las oportunidades y amenazas. Ay, doctor, ¿se me ve la cámara? Perdón. Creo que no. Ahora sí. Y las oportunidades y amenazas, ¿no? ¿Cuál es una propuesta de valor que tenemos, que necesitamos alcanzar para nuestras metas, para llegar a largo plazo? Tenemos también en la parte de planear el futuro, tenemos que organizarnos también bien durante un tiempo estipulado. La visión tiene un tiempo de entre tal vez 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, no sé qué tiempo están viendo o apuntando hacia el futuro. Entonces hay que ver cuáles son nuestros principales objetivos a corto, largo y a mediano plazo, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar a mejorar, ¿no? Nuestras 3 fortalezas principales y cómo vamos a definir el éxito a corto y largo plazo. Es importante que aprendamos a diferenciar entre misión y visión, ¿ya? Uno de los más claros y la manera más simple es que la misión va a permanecer siempre sin cambios, ¿ya? En su mayor parte del tiempo es la que va a tener una estructura, con la que se va como que identificar la empresa. Mientras la visión tiende a cambiar, ¿ya? Siempre generalmente tiende a cambiar porque puede ser más grandes las expectativas que puede llegar a tener de aquí a un tiempo, pero la misión generalmente es la identidad de la empresa, entonces tenemos que aprender a diferenciar entre misión y visión. ¿Hola? Sigue. Puede seguir. Ya, en cambio de doctor, no sé qué pasó. Ya expliqué todo eso. Bueno, doctor, continuando en lo que es la propuesta y el objetivo. Tenemos que saber que una meta en un presupuesto es lo que se busca a futuro con la organización de tus finanzas. Entonces, todo esto tiene que ver con el ahorro. Y se logra cuando decides poner en orden tus finanzas. Bueno, ¿qué es un propuesto y su objetivo? Un propuesto es la planificación anticipada de los gastos e ingresos de una persona o de la empresa. Se define como un plan de acción para cumplir objetivos financieros determinados en un plazo determinado. Ahora, en lo que es propuesta y objetivo, siempre hay que ver los 3 puntos, que es ahorrar, ordenar e invertir. En lo que es ahorrar, se busca un porcentaje de su sueldo de ahorro, ojo, que no se le pide la mitad de sus ingresos, ni que ahorre todo lo que sobre después de los gastos básicos. Y se escoge un porcentaje pequeño, pero significativo. En lo que es ordenar, quizás una de las principales metas de esto es poner orden a sus finanzas y que se entienda cuánto se está gastando y en qué. Después es invertir. Es una de las metas que comprende la idea de un negocio. En tener un presupuesto y que se aprenda a evaluar con cuánto tiene y en qué probabilidades tiene de invertir para que crezca el negocio. Siguiente, por favor. Bueno, los principales elementos de una propuesta son los siguientes: definir ingresos mensuales, definir gastos mensuales, definir gastos variables, definir el flujo de dinero
en los ingresos. En lo que sería los ingresos mensuales se refiere al conjunto de ingresos netos percibidos por todos los miembros que aporten para sufragar los gastos. En los gastos mensuales fijos, estos gastos son necesarios para permanecer sin cambios en cada mes, incluyendo su arrendamiento, el pago de los servicios que necesita la empresa. En lo que son los costos o gastos variables, se considera variable aquel que se modifica de acuerdo a las variaciones del volumen de producción, tanto como bienes y servicios, es decir, que su nivel de actividad decrece de estos costos mientras el nivel de actividad aumenta. Y bueno, la diferencia entre un costo fijo y un costo variable es que los costos fijos son aquellos que no dependen del volumen de producción de la empresa, ni cambia en función a este, mientras que los variables sí varían en base al nivel de producción. Por ejemplo, el pago del alquiler de un local sería un costo constante fijo, que estaría en margen a nivel de la producción. Y bueno, lo que es definir el flujo de ingresos y gastos, los ingresos y gastos se refiere a cambios en los activos financieros de una empresa causada por las operaciones. El ingreso aumenta la riqueza y el gasto la reduce. Así que también importa saber la naturaleza de ambas. Ahora, todo esto se realiza para obtener una buena producción y cumplir los objetivos de la empresa. Muy bien. Preguntas, por favor. No quiten la presentación, por favor. Siempre pónganla. Reiteramos el concepto de planificación. La planificación es una función administrativa básica, el cual va a suministrar medios con los que los recursos humanos van a manejar a un problema de un ambiente complejo. Esa es planificación. Necesitamos un concepto que sea mucho más operativo. ¿Qué es planificar? Una estrategia que nos permite alcanzar un objetivo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un objetivo y una visión? En que la visión está viendo a largo tiempo, ¿no, doctor? Y el objetivo obviamente es como una meta ya establecida y la visión puede cambiar a largo plazo al fin y al cabo porque puede cambiar no el propósito, pero ir ampliando tal vez. Puede cambiar, pero puede ir ampliando o mejorando tal vez la estrategia de la empresa.
No es lo mismo visión, objetivo, meta, propósito. ¿Cuál es la diferencia entre los cuatro? La misión es Visión, no misión. la visión, es a dónde quiere, cómo se ve la empresa en sí a futuro, ya habiendo llegado al objetivo. No. La visión es la proyección en un futuro, la cual desea una persona o una empresa. ¿Acaso el objetivo no es lo mismo? El objetivo es un logro que la persona propone a un plazo determinado. ¿Y no es lo mismo una visión? Doctor, la misión es la razón de ser la empresa. La visión es donde queremos llegar a alcanzar, a tener la empresa. Entonces, objetivo sería qué queremos lograr. Estamos hablando de lo mismo. Pueden dar un ejemplo. Varinia, ¿puedes mostrar tus ejemplos de visión de la universidad? Va más adelante, por favor, Carlita. Más adelante, Carlita. Uno más. Varinia, tu micrófono. Está apagado tu micrófono. Bueno, sí, el objetivo, doctor, es que el que va a dar sentido a la empresa, el propósito de la organización o de la empresa, la visión va a marcar más como que una meta final hacia dónde va a ir, pero en el futuro, ¿no? Como el ejemplo que había puesto el ejemplo de la universidad, porque dice bueno, que es importante que lo sepamos también como alumnos, que dice, esta comunidad universitaria percibe los cambios del mundo y del país desde la gran influencia de la investigación científica, de la innovación tecnológica y de la cultura como sistema de ideas vivas que cada tiempo posee, por lo que expresa su decisión de formar profesionales, habla sobre el objetivo que tiene, pero también habla hacia un futuro, cómo se va a proyectar, cómo se proyecta o cómo proyecta a los estudiantes de medicina de acá a un futuro, cómo los está preparando para a los médicos actuales del siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre visión y objetivo? Como le decía que la visión, vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de un futuro y del objetivo que decía como anteriormente, es que cuál va a ser el sentido y el propósito, ¿no? De la organización, doctor. A ver,
Vamos a ir a un ejemplo bien operativo y bien específico para que se den cuenta. A ver, ustedes, cuando se han inscrito a la Facultad de Medicina, ¿cuál ha sido su visión? Ser médicos, ¿no? Salir profesionales médicos, doctor. Solo eso, esa es su visión. Y hacia un futuro, creo que todos pensamos, primero vemos como que el objetivo sería ser médicos y la visión sería, pues bueno, ya ir desarrollarnos en el ámbito ya profesional, ¿no? A ver, la visión, por lo general, es parecido a soñar, nada más que no es un sueño porque es algo que se puede lograr, concretar. Desde el punto de vista de la administración, la visión es el máximo logro que quiere una empresa, una institución, una organización o una persona. Es el máximo logro. Muchas veces esa visión es evidentemente como si fuera un sueño. Yo me veo de aquí a 5 años. ¿Cómo me veo de aquí a 5 años? ¿Cómo me veo de aquí a 10 años? Entonces, la visión para ustedes, por ejemplo, sería ya ser médicos y seguramente tener una especialidad o estar trabajando o ya teniendo un rol profesional dentro del área de la salud o el sistema de salud. Esa es su visión. Pero para lograr esa visión hay que ir paso a paso. Hay que ir aprobando cada semestre, hay que ir aprobando el internado. Entonces, cada uno de esos pasos constituye un objetivo. En resumen, desde el punto de vista de planificación y desde el punto de vista de administración, la suma de objetivos van orientados siempre a una visión. Ahora, en la vida hay dos formas de hacer las cosas. Yo puedo lograr mis objetivos de dos maneras, con planificación y sin planificación, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero hacer una fiesta, organizar una fiesta con mis compañeros o con mis amigos, y para eso puedo hacer la fiesta de dos formas, haciendo una planificación o simplemente haciendo sin planificación. ¿Qué quiere decir eso? Nos juntamos, muy bien, asumimos responsabilidades, cada uno otorga una tarea y la suma de todas esas van a lograr la fiesta, sin necesidad de hacer un procedimiento administrativo de planificación. Puedo hacer la misma fiesta, pero ya con un proceso de planificación, donde ya tendré que escribir a futuro qué es lo que voy a hacer, o sea, las tareas, las actividades, quiénes van a ser responsables para cada una de las actividades, cuánto me va a costar, que sería el presupuesto, hasta cuándo voy a hacer o cuándo voy a cumplir cada uno de los pasos, que sería el cronograma, y qué voy a requerir o qué voy a necesitar para cumplir cada uno de estos, que se llaman los supuestos. Entonces, el conjunto de todos estos elementos hacen a la planificación. Por tanto, puedo lograr ese objetivo con planificación o sin planificación. Planificación ya sería algo más estructurado, más ordenado, más sistematizado para lograr paso a paso, ir cumpliendo poco a poco las actividades, las tareas, hasta lograr ese objetivo. Ahora, cuando mi objetivo es un máximo logro y por lo general es mucho más complejo, como por ejemplo el de la universidad, lo que se está mostrando, o el que ustedes se vean profesionales con calidad ya inmersos en sistema de salud ya competitivos, eso es algo más complejo que se convierte en una visión. Para lograr la visión, yo voy a tener que hacer una serie de objetivos. Cada objetivo es mucho más operativo, es mucho más específico y la suma del cumplimiento de esos objetivos me van a hacer sumar, me van a hacer llegar a la visión. ¿Cuál es la diferencia entre un objetivo y una meta? Generalmente un objetivo es un logro que quiero generar, pero una meta siempre tiene un carácter cuantitativo. Por ejemplo, mi objetivo puede ser aprobar la materia de obstetricia, pero mi meta puede ser aprobar la materia de obstetricia con 90 o con 100, ¿sí? Entonces, ahí estoy convirtiendo ese objetivo en una meta, desde que le doy un carácter cuantitativo. Generalmente la diferencia es bien simple, una meta ya tiene un carácter más cuantitativo que un objetivo.
un objetivo puede tener un carácter cuantitativo, pero no deja de ser objetivo si no lo tiene, ¿sí? Entonces un objetivo, una meta, generalmente tiene una forma de medir, tiene una cantidad, un elemento cuantitativo que lo puedo medir, y el logro de mis objetivos, de mis metas, pueden generar el logro de un objetivo. El logro de los objetivos pueden generar el logro de una visión. Entonces, para llegar a esa visión, yo tengo que arrancar de un lugar, de una situación actual. Por ejemplo, yo quiero de aquí a 5 años tener mi clínica y que esa clínica sea competitiva con el resto de las personas. Esa sería mi visión. Entonces, mi misión es de dónde parto, mi razón de ser, por qué existo. Entonces, por ejemplo, somos un grupo de médicos y de personas que van a invertir para implementar una clínica. Entonces, es mi misión. La misión con M significa tu razón de ser, por qué existes y por qué quieres llegar a esa visión. Entonces, el primer paso de la planificación es siempre generar una visión y basarse en una misión. ¿De dónde estoy arrancando? ¿Qué soy? ¿Y cuándo lo? Como estudiantes, ustedes, si hubiesen hecho su carrera con planificación, hubiesen diseñado una visión, hubiesen diseñado sus objetivos generales para cada semestre o probablemente para cada periodo, sus objetivos específicos para cada materia, sus metas, y a partir de eso hubiesen hecho la planificación, que significa qué actividades voy a cumplir, qué tareas tengo que hacer, quiénes la van a desarrollar, cuánto me va a costar, cuánto tiempo me va a costar hacer eso y qué requerimientos o qué necesidades tengo para cumplir paso a paso. La suma de esos pasos me hacen la meta, la suma de las metas me hacen el objetivo, la suma de los objetivos me logra la visión. Esa básicamente es el proceso de planificación, desde el punto de vista administrativo, repito, porque puede haber otro tipo de planificación que es diferente para otras áreas, pero estamos hablando de la parte administrativa. Por tanto, yo tengo que tener la capacidad, sin ni siquiera haber tocado o haber hecho ni una actividad, ni haber tocado un centavo, antes de empezar a gastar plata, yo tengo que hacer una planificación. Repito, las cosas se pueden hacer de dos formas, con planificación y sin planificación. Lo que la administración nos recomienda como función administrativa es lograr las cosas, pero a través de la planificación. ¿De acuerdo? ¿Ahora quedó más claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Perfecto, muy bien. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algo más que quieran adicionar a lo que hemos comentado. Bueno, pues nada, entonces ustedes van a ver en el Classroom que he subido una tarea respecto al organigrama, el manual de funciones, manual de cargos. Ahora, les he pedido que hagan también el manual de procedimientos. ¿Qué tienen que hacer en la tarea? Primero, descargar un organigrama. Ese organigrama tienen que, con líneas, subrayar los niveles, nivel máximo de autoridad, nivel intermedio de autoridad y nivel operativo. Tendrán que diferenciar todos estos niveles en cuanto a ese organigrama del hospital. Una vez que han hecho esto, escogen ustedes 2 puestos de trabajo o 2 cargos de trabajo, elaboran el manual de cargos o manual de funciones para estos 2 puestos. De los mismos puestos que ustedes han elegido, deben elaborar su manual de funciones solamente para esos 2 cargos. Y de uno de los cargos, de uno solo del manual de funciones, eligen una función, dos funciones que tiene ese cargo. Y de esa función tienen que hacer el manual de procedimientos. ¿Cuál es la diferencia entre cargo, función y procedimiento? El cargo, por ejemplo, es enfermera de emergencias. Una de sus funciones es administrar una solución intravenosa por vía parenteral. Para proceder, para lograr esa función, tiene que haber un procedimiento, en este caso, el protocolo o la base de cómo tengo que hacer científicamente los pasos para administrar esa solución parenteral. Por tanto, en toda función, en toda administración, en toda organización, tiene que haber todos estos elementos. Deben tener un manual, un organigrama, un manual de cargos, un manual de funciones y un manual de procedimientos. De eso se trata la tarea. ¿Preguntas, por favor?
¿Se ha comprendido? Doctor dijo manual de cargos y manual de funciones, ¿verdad? Tienes que leer la tarea. Si no lees la tarea, Sí, sí, doctor, es que mi computadora desde hace rato está mal, doctor. Está Doctor, entrecortándose. perdón, ¿ya la ha subido la tarea? Porque no la veo en el tablón. Ya la no está en el subió. tablón, está en tareas. No está en el tablón, está en tareas. Ok, doctor. Doc, disculpe, ¿subió para los dos paralelos? Es que en el, bueno, a mí no me aparece. No, solamente un paralelo. Ahorita voy a subir el otro. Está bien, doctor. Ok, muy bien. Si no hay otra pregunta. Muy bien, muchas gracias entonces. Hasta el próximo martes, la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Doc.